una tarde calurosa, probablemente con tormentas, y hoy cerraremos nuestro curso escolar con esta última conferencia de Encuentros con la Ciencia. Me han pedido que sea en la presentación muy breve. Los que alguna vez me han conocido presentando aquí, pues siempre me gusta hacer una introducción a la conferencia un poquito más larga. Hoy va a ser muy cortita, muy cortita. Y en el currículum de nuestro conferenciante, Luis Arcarazo, amigo desde hace muchos años, pues también, a pesar de que es amplio, extenso, muy diverso, pues también será muy corto. Hoy vamos a tocar, o va a tocar Luis, va a hablar extensamente de él, de un personaje que es muy desconocido en la historia de España, pero de los que tenemos una cierta edad, sería un personaje de estos de historias ejemplares, de vidas ejemplares, porque ya lo contará él, su vida desde el inicio no tiene desperdicio. Tan solo decir de él, ahí tiene la fotografía suya de jovencito en Madrid. Sí, sí, sí está encendido, sí. Bueno, lo acerco más. ¿Ahora mejor? Bueno. Y lo he querido relacionar, aunque no son más que coetáneos muy parcialmente, con con nuestro premio Nobel, iba a decir compatriota, que también son los dos compatriotas, Santiago Ramón y Cajal. Y se le puede aplicar a Mónico una frase que Luis tenía siempre en su despacho y en todos los sitios de Ramón y Cajal, porque ya verán que fue un ejemplo de dedicación y de trabajo. Por eso he querido poner esa foto de Santiago también, porque una de las características suyas era un gran amor a su trabajo. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yernos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimientos patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. Con esa frase que es muy inspiradora, voy a presentar a Luis. Y presentar a Luis, yo creo que es la cuarta vez que lo presento, porque somos amigos desde hace muchos años, nos conocemos desde el año 79 y estuvimos juntos desde el año 94 en la academia. Bueno, Luis Alfonso Arcarazo García nace en Barbastro y este es uno de sus primeros amores, el amor a su patria chica, al que le ha dedicado mucho esfuerzo, mucho cariño y mucho trabajo. Estudia medicina en la Universidad de Zaragoza, posteriormente ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar y ha tenido diversos destinos de montaña, de los que siempre cuenta anécdotas muy sabrosas e interesantes, y pasando por el Hospital Militar de Zaragoza, hoy Hospital General de la Defensa, y desde el 92 en la Academia General Militar hasta su pase a retirado en el año 65, a jubilado. 19. En el año 2019, 19. en el año 60. Ha sido un prolífico escritor, centrado, tiene 6 libros individuales, centrados en el arte, en la historia, en Barbastro, y quiero destacar su tesis doctoral, porque es doctor también, además de médico, la asistencia sanitaria pública en el Aragón rural entre 1673 y 1750, las conducciones sanitarias de Barbastro, y estuve en su tesis doctoral y la verdad es que fue un placer a pesar de que le metieron el cuchillo hasta dentro, o el bisturí. Tiene otros 6 libros colectivos. Hay una serie que es La Guerra Civil en Aragón y luego el aspecto recreacionista con la asociación Los Sitios de Zaragoza, del que también ha trabajado mucho con él. Tiene un montón de hojas, pero yo me quiero ahora saltar todas las hojas, pues, por ser breve ya me estoy enrollando mucho. De él ya lo he dicho otras veces, para mí es un hombre del Renacimiento, porque aparte de su, de viejo, de mayor, De mayorcico. aparte de su
capacidad como médico, como historiador, como escritor. Durante muchos años ha sido un hombre a una cámara de fotos pegado. Ha hecho unas fotografías magníficas, extraordinarias. Se ha dado unos paseos por el monte, por la ciudad, fenomenales. Aparte, pues, tiene una vena artística que se deriva en la pintura. Tengo un gran regalo suyo, que es una acuarela de la Academia en Zaragoza, que además mi madre le encanta. Cada vez que viene a casa siempre dice, dale las gracias a Luis por esta acuarela tan magnífica. Humorista en el sentido de caricaturista, ha participado con la revista Armas y Cuerpos de la Academia General Militar y sigue participando, pero con acuarelas, con caricaturas que destripaban la realidad del cadete, que él la tenía una visión distinta a los que ejercíamos el profesorado. Había apuntado también como paseante, que ya lo he dicho, pero quiero terminar, y ahora ya de verdad, con que su espíritu no se dedica solo a plasmar lo que ve, a leer, a estudiar, sino también a un intenso trabajo de investigación en todos esos libros que ha escrito, acompañado por otro de sus amores, que es su esposa Pilar, que está aquí entre el público, y su familia. Siempre se le llena la boca hablando de ellos, y de amigo. Pues nada más, les voy a dejar, porque le queda la última faceta, al que no lo conozca, su gran capacidad de comunicación, el entusiasmo y el espíritu que le pone a todo lo que explica. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver. Iba a bajar esto. Ahora aparece por ahí el ratón. ¿Lo ves? Eso es. Es que al estar la pantalla duplicada, el ratón. Vale. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque hace una tarde muy mala. Es viernes y no puede ser peor. Así es que muchísimas gracias por haberse atrevido a salir a la calle con este tiempo tan malo. Muchas gracias, José Manuel, por tu presencia. Ostras, que se había apagado. Pues lo habría apagado yo. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo no conocía a Mónico Sánchez hasta que El País en 2013 publicó un artículo hablando de Mónico Sánchez, un artículo muy grande, lleno de fotos, que a mí me fascinó, porque de repente descubres pues a un inventor fascinante que es capaz de irse desde un pueblo de Ciudad Real a Estados Unidos, aprender inglés, aprender electricidad y inventar, pero inventar además un aparato portátil de rayos, cuando los aparatos de rayos entonces eran unos cacharros muy grandes que alguno de ustedes los ha tenido que conocer porque han estado en las consultas hasta no hace tantos años, y él, con sus conocimientos y su inteligencia, fue capaz de dar un paso adelante en la radiología cuando la radiología estaba en mantillas. Luego, además, al poco tiempo, descubrimos que en el Museo de la Academia General Militar había un aparato completo. Lo que pasa es que no es que no se conociera, es que no sabíamos que era un aparato de Mónico Sánchez. Y entonces, pues un día haciendo una revisión, pues, y este maletín, jolín, pero si era un aparato de Mónico Sánchez. Entonces nos fuimos a verlo, y entonces la pasión por Mónico Sánchez, pues por lo menos en mi caso, aumentó al ver el aparato, ¿no? Yo les voy a comentar rápidamente un poco sobre la biografía de Mónico Sánchez, sus viajes, primero a Madrid y después a Estados Unidos para aprender. Luego, en Estados Unidos, enseguida se hizo un hombre conocido dentro del entorno de los ingenieros electrónicos, enseguida. Y lo contrataron empresas interesantes como la Van Houten y la Collins y otras, donde él, además, con su aparato, prosperó. Claro, él tenía unos conocimientos estupendos y los aplicó en tecnología puntera, pues él un pasito más. Les hablaré
rápidamente una pequeña explicación sobre los rayos X. Les contaré el aparato de Mónico Sánchez, su encuentro con otro ingeniero famoso, Collins, que lo promocionó mucho, y su regreso a España. Él en un momento determinado decide que quiere volver a España. Bueno, él una vez en España empieza a hacer propaganda a donde había que ir, a París, a hacer propaganda, a París, y luego ya veríamos a ver. Pero qué casualidad que él llega a París un poquito antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Claro, en el momento en que empiece el conflicto, los radiólogos franceses lo llamarán para que mande algún aparato y que vaya él a explicarles el asunto. Con lo cual, la radiología sufrió un empujón increíble. Hablaré de Madame Curie porque ella tuvo una parte importantísima en la expansión de la radiología. Ella tenía mucho prestigio y lo que ella decía se tenía en consideración. Mónico Sánchez les venderá a la sanidad militar francesa todos los aparatos que tenía en la fábrica, todos, y se quedó sin ningún aparato porque, claro, la guerra mundial la primera fue tremenda. Mónico Sánchez en Estados Unidos ya era famoso, ya era un tipo famoso, que se codeaba con Tesla, con Edison, con gente así. Cuando viene a España, pues contra todo pronóstico, es muy famoso, es un hombre que está en la cresta de la ola, que hubiéramos pensado todos, llegó a España y nadie le hizo ni caso. Pues no, es un hombre famoso y estará en la cresta de la ola hasta los años 30. En ese momento empieza a declinar porque su aparato se vuelve obsoleto y ya con la guerra civil es la puntilla, completamente. Es la puntilla, la posguerra, que no había forma de conseguir elementos en el extranjero y finalmente pues él fallece con la fábrica cerrada. Les hablaré rápidamente de cómo se localizó el aparato de Mónico Sánchez en la academia y les leeré el manual de instrucciones un poquitín, porque me pareció muy interesante el manual. Que dices, bueno, los manuales son un pedrusco. Pues es muy interesante, porque lo escribió él, que era un personaje interesante. Mónico Sánchez nace en un pueblo de Ciudad Real, en Piedrabuena, el 4 de mayo de 1880. Su familia vivía de una tejería y él tiene la suerte de ser el cuarto hermano y puede ir a la escuela porque sus otros hermanos a trabajar en la tejería. En la escuela el maestro se da cuenta de que es un chico inteligente y lo empuja a seguir estudiando. Lo que pasa es que la familia no tenía capacidad económica y lo pusieron de recadero, no a estudiar, de recadero en otro pueblo, en Fuente el Fresno. Entiendo yo que lo pusieron de mancebo en una casa y allí estuvo trabajando hasta que se puede independizar y se va a otro pueblo, a San Clemente. Y allí abre nada más y nada menos que una tienda de ultramarinos, que bueno, pues una tienda de ultramarinos. Pero realmente a él lo que le apetecía era la electricidad, la electrónica, con lo cual vende la tienda de ultramarinos y con ese dinero que tiene se va a Madrid, porque él quiere estudiar, él quiere ingresar en la Escuela de Ingenieros Industriales. ¿Qué pasa en Madrid? Pues hay unas manifestaciones, hay una situación política muy alterada y la universidad está cerrada. Además, él se entera de que con los estudios que tiene no puede entrar en la universidad, porque él estudia hasta los 14 años. Entonces, se va a enterar por la propaganda que hay un instituto de ingenieros electricistas en Estados Unidos que tiene una filial en Londres, que tiene unos cursos por correspondencia. Entonces él se pone en contacto con este instituto y solicita, se matricula en los cursos. El problema es que los cursos son en inglés y Mónico Sánchez no sabe inglés, claro. Pero Mónico Sánchez no se le ponía nada por delante. Él se compra, creo que fue en el Rastro, un diccionario de inglés de segunda mano y se pone con aquellos apuntes que le van mandando desde Londres. Primero, comprende el inglés y segundo, empieza a estudiar electricidad. La cuestión es que él iba mandando los trabajos que le mandaban, los exámenes, los iba mandando a Londres y allí le llaman la atención a un ingeniero que era, yo creo que era el presidente de este instituto o el secretario, era alguien importante, Joseph Pelzer. Este hombre se pone en contacto con Mónico Sánchez, le dice que, bueno, hace lo que han hecho siempre los americanos hasta este momento, captar gente inteligente y llevársela a Estados Unidos. O no, como vosotros. Bueno, pues lo convence y él, contra todo pronóstico, le dice que sí, que sí. Eh, mm, Se va a ir a Cádiz y va a coger un vapor de aquellos, como este que ven aquí en la página, y se embarca en Cádiz para ir a Nueva York. Él
no sabe inglés, solo lo escribe. Y entonces se va como si fuera un sordomudo, con una pizarrita y un pizarrín, y entonces él, para entenderse con la marinería, con quien fuera, escribía y los otros le escribían. Y debieron de pensar que era un sordomudo, pero bueno, que hablaba, ¿no? En español. Se va con $60 en el bolsillo. Y cuando llega a Estados Unidos, precisamente lo está esperando Pelzer y le dice, tienes trabajo de delineante y además te vas a matricular en nuestro instituto de Nueva York. Y entonces él empieza a trabajar y a estudiar. Claro, él aprenderá inglés, claro, él era una persona muy inteligente y él, vamos, es que no te queda más remedio, ¿no? Entonces él se matricula en el instituto, era un instituto de formación profesional. Entonces él en tres años consigue el título, le dan allí un título de ingeniero, pero Bethler le dice, no, no, y ahora a la universidad, porque tienes que tener un título universitario. Y va a estudiar electrotecnia en la Universidad de Columbia. Claro, cuando termina los estudios, su mecenas ya se encarga de que una empresa, la Food Pearson Company, lo contrate. Era una empresa que se dedicaba a todos los equipos telegráficos. Entonces, el telégrafo era, yo creo que era la principal fuente de comunicaciones por encima del teléfono. Y entonces, pues él, todos sus conocimientos de electrónica lo pone en la telegrafía, en aquellos aparatos, los morses, los manipuladores, las pilas de volta con las que funcionaban estos aparatos y las líneas. Entonces, al poquito, ya se ha puesto al día y ya diseña un aparatito portátil que es el puente de Winston Sánchez, que queda así todo, pues sí, un poco el Winston Sánchez. ¿Qué era este aparato? Pues era un aparatito que medía con mucha precisión capacidades y resistencias eléctricas. Claro, esto era imprescindible o fundamental para los electricistas, pero sobre todo para los celadores de telégrafos y teléfonos. Claro, el mundillo de los ingenieros electrónicos en Nueva York pues era muy limitado e inmediatamente llama la atención aquel chico tan joven que ya en la Food Pearson ha diseñado un aparato que es, bueno, pues rompedor. E inmediatamente otra empresa mucho más grande, la Van Houten and Ten Broek, lo va a contratar porque dicen, este hombre nos va a hacer buen papel. Y efectivamente, en 1908 lo contratan como ingeniero, pero esta empresa es totalmente diferente. Esta es una empresa electrónica que se dedica a la electromedicina, es decir, a todos los aparatos electrónicos que utilizaba la medicina, incluidos los rayos X. Bueno, pues Mónico Sánchez cambia el chip, nos ponemos con los rayos X. Todo era novedoso para él, porque de la tienda de ultramarinos pasamos a las academias, o sea, era todo novedoso, pero él enseguida cogía el hilo del asunto. Él se encuentra que están allí fabricando los antiguos aparatos de rayos. Seguramente muchos de ustedes los han conocido igual que yo, unos aparatos muy grandes, de pie, que te ponías delante de la pantalla y te hacían una radiografía o una radioscopia. Unos aparatos que irradiaban muchísimo, que eran pesadísimos, tenían que estar siempre en los sótanos de los hospitales porque pesaban 500 kilos. Bueno, pues él empieza a darle vueltas a aquel aparato y dice, pero si lo más pesado es el transformador, pero si es un transformador que es como una lavadora de las que tenemos en casa. Y entonces él empieza a darle vueltas al asunto hasta que consigue reducir el tamaño de la bobina, consecuentemente el tamaño del hierro del transformador, y resulta que lo reduce a 10 kilos, a 10 kilos de 500 kilos. Claro, aquello es una cosa fascinante de aquellos aparatos, oye, que lo hemos reducido a un aparatito que además se puede conectar en un enchufe de casa, sea corriente continua o alterna, porque entonces estaban las dos. Bueno, este es el momento de hablar un poquitín de rayos X, ¿no? De qué son los rayos X. El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, por casualidad, haciendo otro tipo de experimentos, descubre en 1895 los rayos X. Él estaba trabajando con tubos de rayos catódicos. Entonces descubre los rayos X y no se le ocurre otra cosa que utilizar de conejillo de indias a su mujer. Y va a utilizar la mano de la mujer para hacer la primera radiografía, que es esta que se ve aquí con el anillo de casada, ¿no? ¿No se ve? No se ve porque no la he pasado, claro. Este Röntgen y el anillo. Bueno, claro, él cuando da a conocer este descubrimiento, de repente
los físicos se vuelven tarumba, pero sobre todo los médicos. Porque, claro, este aparato permitía, de una forma no agresiva, ver el interior del cuerpo humano, ¿no? Las zonas radiotransparentes pasan los rayos X sin problema, y las zonas radioopacas, que son los huesos sobre todo, se ven perfectamente. Claro, podíamos explorar sin tener que tirar de bisturí. Entonces, inmediatamente las fábricas empiezan a diseñar aparatos de rayos X hospitalarios. Entonces, los médicos, como somos muy nuestros y seguramente muy rancios y muy carcas, pues dijeron, un médico no se puede convertir en un fotógrafo. Bueno, todos inmediatamente con los rayos X, pero no solo fueron rayos X, porque siempre había gente muy lista que le sacaba provecho. Edison, que sus biógrafos dicen, Edison no inventó nada, pero fue capaz de canalizar muchos inventos de muchos. Él compra un aparato de rayos, construye una barraca de feria, una auténtica barraca, y se dedican a llevar ese aparato por todas las ferias de alrededor, porque la gente pagaba por poner la mano y ver los huesos, o el codo, o los pies. Claro, lo que estaba haciendo Edison era irradiar, porque aquellos aparatos irradiaban que no se pueden ustedes ni imaginar. Luego también hubo salones de belleza muy chic que decían, tenemos un tratamiento con rayos X, y irradiaban a los clientes. Y aquellas zapaterías tan estupendas que había, que tenían un aparato de rayos, no se preocupe, señora, ponemos el zapato, el pie y el zapato en el aparato de rayos y la irradiamos. Entonces, precisamente fueron los estadounidenses los que en 1904 se dieron cuenta de que los rayos X eran muy peligrosos, pero hasta ese momento fue tremendo. Para, para producir rayos X era necesario en aquel momento un tubo de Crook y un generador de alta tensión. Mónico Sánchez, cuando ve aquellos aparatos y las bobinas y todo eso, va a aplicar un descubrimiento del físico Nikola Tesla, que está tan de moda en estos momentos, pero por otras cosas, ¿no? Entonces él dice, si con 50 hercios tenemos que tener una bobina que es como una lavadora, si utilizamos 7 megahercios, reduzco el hierro del transformador y le quito el peso. ¿Cómo que si le quito el peso? Reduce el aparato a 8 kilos, a una maletita. Esta maletita mide 40 centímetros por 20 por 15 y el peso, en dependencia de las que se construían, 8 o 10 kilos. Entonces era portátil, es que se podía llevar a las casas, se podía llevar a un hospital de campaña, se podía llevar a cualquier sitio. Entonces, Mónico Sánchez en su propaganda dice, la corriente así producida puede ser usada para alta frecuencia, puede ser utilizada para la telegrafía sin hilos, que estaba incipiente en aquel momento, o cualquier otra aplicación familiar de la alta frecuencia. Además, incluye, cuando él vendía el aparato, había una serie de artefactos, no, complementos que él vendía con el aparato. Por ejemplo, dice, se puede utilizar para un electrocauterio. En medicina, desde tiempo inmemorial, se ha utilizado la cauterización para heridas sangrantes o heridas infectadas. Pero claro, el cauterio no es más que una barra de hierro larga que la ponemos al rojo y la aplicamos en la herida. Se pueden ustedes imaginar. Bueno, pues entonces, claro, lógicamente, eso se hacía en aquel momento, allá que te allá. Cuando se inventan las anestesias locales, pues lógicamente cuando a uno le van a cauterizar, pues le ponen anestesia local. Bueno, pues él va a dar al traste con aquellos, yo los he conocido, no usados, los he visto todavía en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, los cauterios, que eran un instrumental quirúrgico, una pieza de metal que se calentaba al rojo en un mechero Bunsen. Bueno, pues él tiene el aparato eléctrico que pum, 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 hace unas descargas y tal. Pero es que se da cuenta de que si la punta es muy fina, va a servir de bisturí eléctrico, que aquello era rompedor. ¿Cuál es la diferencia entre cortar la piel con un bisturí convencional o un bisturí eléctrico?
que el bisturí eléctrico cauteriza y no nos sangra la herida. Entonces aquello fue revolucionario. Entonces él en su propaganda decía, mi aparato es comparativamente más barato, es portátil, se puede conectar en cualquier corriente. Y debido a su simplicidad, no hace falta un radiólogo para usarlo, simplemente un técnico que haya recibido un cursillito y es suficiente para manejarlo. Dice, y los resultados son los mismos que los aparatos grandes, más barato, transportable y asequible a todo el mundo. Entonces va a aparecer otro gran ingeniero americano, aunque terminó en la cárcel, pero un gran ingeniero, Archie Frederick Collins. Era el dueño de la fábrica Collins Wireless Telephone, que él se dedicaba a otra faceta de la electricidad, a la telefonía sin hilos. Él en su fábrica había conseguido fabricar un teléfono que ya se podía conectar sin cables a 100 kilómetros. Entonces, él, que también era muy vivo y vio el aparato de Mónico, lo contrató como ingeniero jefe ya. Y le dice, tú me ayudas con lo mío y yo te ayudo a vender el aparato de rayos. Pero el aparato se va a llamar de otra manera. De Collins Sánchez Portable Aparatos. Pues estupendo. Y se ponen a hacer campaña para vender los aparatos de la Collins. Entonces era habitual, igual que ahora, contratar a gente famosa, normalmente deportistas, y alquilar sitios grandes, sitios famosos. Bueno, el Madison Madison Square Garden para hacer propaganda. Entonces hay una foto, que es esta que les pongo aquí, de 1909, que están en la tercera feria de electricidad. En el centro está el stand de Collins con Mónico Sánchez con su aparato haciendo campaña, pero es que a la derecha tiene la General Electric de Edison y a la izquierda la Westinghouse de Tesla. Mónico Sánchez ya es un personaje famoso, ya no solo entre los círculos de los electrónicos, sino ya es un personaje famoso. Tan famoso que Collins, para fortalecer su empresa, se va a fusionar con otras 3 empresas americanas dedicadas al tema de la radiotelefonía. Y entonces va a dar lugar a la Continental Wireless Telephone and Telegraph. Estos señores fabricaban un teléfono que tenía un micrófono de carbón, pero ese micrófono se calentaba. Entonces, bueno, pues lo estaban patentando, patatín y patatán, y le ofrecen $500,000, $500,000 de 1909 por la patente. Pero Mónico, que de tonto no tenía un pelo, dijo, no, yo o dinero o acciones no, porque él se había percatado de que aquellos teléfonos tenían un defecto, y era que si se utilizaban más de 10 minutos, el micrófono empezaba a soltar chispas y terminaba ardiendo. Claro, los que hacían las campañas publicitarias hablaban por teléfono 5 minutos, 6 minutos, cronometrado todo y fuera. Bueno, la cuestión es que Mónico da un paso atrás y dice, no, que yo casi que me voy yendo. Los otros siguen vendiendo, hay una denuncia y lo que pasa en Estados Unidos, que los metieron en la cárcel a Collins y a todos. Y a él no le salpicó porque ya estaba fuera. Bien, una vez que se ha separado de la Continental, él va a crear su propia empresa, la Electrical Sánchez Company, en Nueva York. Y él está vendiendo sus aparatos y tiene un contacto aquí en España que son los hermanos Metzeger. Ellos venden en España sus aparatos, pero ellos le van a advertir, tenemos el 5º Congreso de Electromedicina y Electroterapia en Barcelona. Estaría muy bien que vinieras y presentaras el aparato. Y él va a venir, lo va a presentar, gusta muchísimo porque, claro, era un aparato muy versátil y ya aprovecha para hacer una pequeña campaña promocional por Europa y ya empieza a pensar, voy a crear una empresa europea y me voy a volver a España porque yo quiero traer a España los conocimientos que yo tengo, la modernidad, pero sobre todo quiero volver a mi pueblo porque quiero que Piedrabuena tenga las mismas ventajas que las grandes ciudades. Claro, Piedrabuena era un pueblín perdido en La Mancha, en fin. Y en 1912 él cierra la rama americana de la firma. Él vuelve a España. Él ha hecho muchísimo dinero.
con lo cual él tiene dinero para su proyecto. Él quiere construir el laboratorio eléctrico Sánchez. Él vuelve al pueblo, va a comprar un gran terreno porque la fábrica tendrá 3.500 metros cuadrados. En esta mala imagen se ve lo que era la fábrica, que era esas naves industriales. Bien, él se va a encontrar con muchos problemas, porque claro, un pueblo que tiene malas comunicaciones, un pueblo que no tiene agua corriente. Pues Mónico Sánchez va a hacer las conducciones para traer el agua desde Pilar Nuevo. Pero es que tampoco tienen electricidad. Pues Mónico Sánchez, en este barracón de la derecha, va a construir una central eléctrica a carbón. Y va a dar trabajo a mucha gente del pueblo, con lo cual está todo el mundo encantado. Lo que pasa es que la gente no se terminaba de creer que fuera a construir esto, que sí que lo construyó, porque él tenía muy claro que tenía que fabricar, a poder ser, todos los componentes de su aparato. Solo le fallaba uno, porque los tubos de rayos X, los tubos de Krug, eran de vidrio soplado, y eso solo lo hacían en Alemania. Todo lo demás lo hacían en el pueblo. Una vez en España, pues tenemos que presentar en Europa el aparato. ¿A dónde hay que irse? A París, por supuesto. Y aquí es donde se va a cruzar con un médico de Barbastro, de mi pueblo, Casiano Ruiz Ibarra, que es un hombre que ha visto el aparato, se lo ha comprado, se ha matriculado en un curso por correspondencia de radiología en París y se pone en contacto con Mónico Sánchez. Mónico ve que es un hombre interesante, que es un hombre valioso, y lo contrata inmediatamente como director médico. Ellos dos se van a ir a París. Han contactado, lógicamente no se van a la aventura, ellos ya han contactado con radiólogos franceses famosos. El doctor Lobligois y el doctor Maté. Ellos le van a abrir la puerta de la Sociedad de Electrología y Radiología Médicas. Él va con su aparato, él presenta el aparato, aquel aparatito que todos se quedaban sorprendidos a ver aquel aparatito, se va a llevar radiografías para que las vean, fotografías de la electrocauterización y, bueno, pues causa tan buena impresión que las revistas especializadas, la Gaceta de los Hospitales y el Consejo Terapéutico van a publicar artículos diciendo lo estupendo que es aquel aparato portátil, que se puede enchufar en la luz y que es muy fácil de manejar. Entonces, eso les abrirá las puertas de la Sociedad de Medicina de París. Piensen ustedes que para que dos españoles lo recibieran en estos foros en París, tenía que repicar muy, muy grande, porque a nosotros nos menospreciaban en todas las facetas, excepto a Ramón y Cajal, ¿no? Todo lo demás no nos tenían ninguna consideración. Pues él llegó allí con muy bien pie y es el momento que dice, hay que crear una empresa europea, la European Electric Sánchez. Pero, claro, él ha ido a París un poquito antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el mes de agosto comienza la guerra. La Primera Guerra Mundial yo creo que es la primera guerra moderna, porque empieza como una guerra napoleónica. Caballería con lanzas y sables, infantería con fusiles así de largos y la bayoneta, y uniformes de colores. Pero claro, de repente los ejércitos ya tienen ametralladoras, ya tienen aviones que matan, ya tienen gases asfixiantes y al final los carros de combate. Aquello termina con los uniformes de colores, con los caballos y con todo. Todos uniformes mimetizados, todos metidos en las trincheras y las sanidades militares que no dan abasto porque de repente son miles y miles de heridos y las sanidades militares tienen que crecer. Las sanidades militares inmediatamente se harán con aparatos de rayos X para la metralla y las balas. Y además de esto, un paso adelante. Vamos a sacar de los hospitales militares los quirófanos y los vamos a llevar al frente porque la única forma de salvar la vida a los heridos es operarlos inmediatamente. Y para eso necesitamos un aparato de rayos. Sabemos que el ejército alemán en 1902 ya se había equipado con algún aparato portátil de rayos, pero los aparatos portátiles los llevaban en carros tiros por caballerías. Y es que el problema de sacar un aparato de rayos de un hospital era la fuente de alimentación. Tenía que ser estable. Entonces empiezan con los carros tiros por caballerías, con baterías y con dinamos movidas bicicletas, que tiene delito, ¿no? Aquello no servía. Hasta que a alguien se le ocurre,
tenemos que utilizar un motor de explosión que dé la corriente eléctrica y que mejor que el motor de explosión de un vehículo. Pues entonces vamos a crear unas ambulancias que el motor sirva para el aparato de rayos. Bueno, los alemanes estaban con aquellos carros tirados por caballerías, pero en cuanto empieza la guerra se van a modernizar y van a empezar a dotarse con vehículos de explosión, coches con motor de explosión que los lleven. Los británicos hasta 1915, o sea, que ya habían pasado meses de la guerra, siguen con aquellos carros tirados por caballerías y entonces es cuando se modernizarán. Los franceses fueron seguramente los más rápidos y se dieron cuenta de que con los carros y las caballerías no iban a ninguna parte. Y segundo, que iban a necesitar muchos aparatos de rayos porque, claro, el frente francés era un frente gigante. Y ellos van a empezar a formar rápidamente manipuladores de rayos, porque ellos saben que tenemos que comprar muchos aparatos de rayos, que tenemos que formar manipuladores y los radiólogos ya veremos. Y ellos enseguida crean una escuela de manipuladores de rayos en el Hospital Val-de-Grâce de París. Además de esto, la sanidad militar francesa, claro, van a militarizar a la sanidad civil. Y entonces van a encargar a 2 médicos civiles, radiólogos, tenéis que empezar a dar los pasos para transformar vehículos a motor para que lleven los aparatos de rayos X. Y en 2 meses empezaron la producción de aquellos aparatos para poder ir al frente con un aparato de rayos bueno, que fuera interesante. Voy siempre por retrasado. Aquellas ambulancias llevaban un oficial médico que era el radiólogo. Después tenían un técnico radiólogo electricista para que arreglara los problemas eléctricos y un conductor mecánico, o sea, eran autosuficientes, ¿no? Bueno, pues esa es la imagen, ¿no? Ese vehículo. Pero ojo, no tienen en consideración una cosa que ya sabían, que aquellos rayos eran muy letales. No los tienen en consideración y lo sabían de sobra. Con lo cual, resulta que el número de radiólogos muertos en la Primera Guerra Mundial fue incomparable. En comparación con la infantería, que fueron miles y miles y miles y millones de muertos, detrás iban en porcentaje los radiólogos, porque, claro, utilizaron aquellos aparatos que irradiaban y murieron muchísimos, y los otros quedaron muy... La radiología empezó a dar pasos adelante. Por ejemplo, hay un radiólogo que es el doctor Hirsch, que era radiólogo militar, que inventa el compás de Hirsch. ¿Qué era el compás? Pues para calcular dónde está el cuerpo extraño. En medicina se llama cuerpo extraño cualquier cosa que penetra en el cuerpo, que puede ser madera, metralla, una bala, un perdigón, un cuerpo extraño. Porque claro, cuando nosotros vemos una radiografía o un pantallazo, vemos allí el cuerpo extraño, pero ¿a qué altura está? ¿Está delante? ¿Está detrás? ¿Está en un lado? Lo miras de lado, pero ¿a dónde? Entonces con este compás se medía y el cirujano ya iba a tiro fijo a buscar el cuerpo extraño. Hay que hablar de Madame Curie, porque ella da un paso adelante. Bueno, hay que decirlo primero. En 1896 descubre la radiactividad natural. Y en la Primera Guerra Mundial, Madame Curie da un paso adelante y asesora al ejército francés, a la sanidad militar. Y es la que les dice, tenéis que sacar los aparatos de rayos al frente y tenéis que comprar aparatos de Mónico Sánchez, que ella ya los conocía. Ella con su hija Irene harán una campaña fantástica de formación de técnicos, hombres y mujeres, en radiología. Además, ellas en 1916 crean la escuela en el Hospital Escuela Edith Cavell. Pero es que ellas además se dedican a hacer campañas de captación de dinero. Ella era muy famosa y entonces hacía captación de dinero y consiguieron para el Patronato Nacional de Heridos. Tanto dinero recaudaron que fueron capaces de comprar 200 aparatos de rayos grandes para los hospitales, los aparatos fijos, y 18 autoambulancias que se llamaban, que eran las Petit Courrier, que eran vehículos Renault, que se dedicaron a ir por todos los frentes haciendo campaña, recogiendo dinero y dando ánimo. Ella sabemos que conocía el aparato de Mónico Sánchez. De hecho, a los militares franceses les dice hay que comprar el aparato, pero lo que no saben los historiadores es si se llegaron a conocer. Sea como sea, ella era valedora de Mónico Sánchez.
Hay que decir que la Primera Guerra Mundial fue el lanzamiento mundial de la radiología. Lo que antes había sido un aparato que estaba en algún hospital se generalizó y no había hospital donde hubiera cirugía o medicina interna que no hubiera un hospital de rayos, y además mejoró muchísimo. Los franceses, los médicos militares le pusieron un telegrama a Mónico Sánchez y le dijeron: necesitamos urgentemente 10 aparatos y necesitamos que venga usted a Burdeos para enseñarnos el aparato. Claro, hay que pensar que los combates están en el norte y el sur de Francia, Burdeos, Bayona, es la retaguardia donde están los hospitales. Él va a ir con su compañero médico, presentan el aparato y ellos se encuentran allí con dos médicos militares radiólogos, Bergonier y Lamogó. Y les presentan el aparato y le dicen: no, vamos a un hospital de sangre, vamos a una sala de cirugía, y la demostración con heridos. Claro, se quedaron impresionados porque iban con la maletita, tiqui, 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 llegaban a la cama del enfermo, ponían el enchufe, ponían el visor y ya estaban viendo la herida, la bala, la metralla, lo que fuera. Entonces le encargaron 60 aparatos más. Esto, claro, esto fue para la fábrica de Mónico Sánchez un empujón tremendo, porque, claro, estaban fabricando a lo loco, ¿no? Los franceses tuvieron que hacer el manual del manipulador radiologista y el doctor Mate dedica un capitulito a hablar del aparato de Mónico Sánchez, que nos da las pautas de por qué solo se vendieron 60 aparatos de Mónico. Entonces él dice: al principio de la guerra, el servicio sanitario utilizó el aparato portátil de Mónico Sánchez, que funciona con toda clase de corrientes, permite la radiografía, electrocauterización, y luego lleva un dispositivo especial para la desinfección de heridas profundas con ozono. Yo no había no había leído en las historias de la medicina la utilización tan pronto de gases para heridas infectadas. Y esto me trajo a la cabeza lo que se utiliza actualmente: el oxígeno hiperbárico. Las cámaras hiperbáricas, por ejemplo, en el Hospital Militar de Zaragoza hay una cámara hiperbárica grande que sirve para los accidentes de buceo, que los traen aquí, pero luego también para esas heridas anfractuosas en las que no llega bien el antibiótico, no están bien vascularizadas, y entonces se mete al paciente para que le llegue más oxígeno a esas heridas que, bueno, que siempre están, que si tenemos una septicemia, que si tenemos otro problema. Bueno, pues el inicio es Mónico Sánchez y aquel aparatito. Mónico Sánchez, como he dicho antes, siendo muy famoso en Estados Unidos, se viene a España. Y aquí fue famosísimo. De hecho, les he puesto ahí una lista de medallas y condecoraciones que parece un militar, porque era un hombre muy valorado. La fábrica, desde el primer momento, empezó a funcionar mucho por lo de la Guerra Mundial. En el momento que su aparato se empieza a quedar obsoleto, le dan una segunda salida, que es: vamos a utilizarlo para enseñanza, que es el motivo por el que en la academia tenemos uno. Para las consultas médicas de los médicos particulares y para la enseñanza. Todo aquello facilita, mejoramos los sueldos de los trabajadores y tenemos que incorporar a la mujer en el taller, porque ya no nos quedan hombres libres que puedan trabajar, porque hacía falta costureras y el barnizado de muebles. Era una empresa familiar, que seguramente ese fue el problema por el que la fábrica terminó cerrando, porque él era el director, Ruiz Ibarra era el director médico, la dirección técnica la llevaba su primo Juan Mota y la administración Abel Medina. Si él se hubiera fusionado con alguna otra empresa, pues a lo mejor en estos momentos seguiría la Mónico funcionando. Pero es que también desempeñó cargos institucionales: presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, vicepresidente de la Federación Nacional de Ingenieros Libres. En cada conferencia que había, allí estaba Mónico. En cada foro, allí estaba Mónico. Vuelve a su faceta de divulgador. Él, que en Estados Unidos había sido muy fuerte, pues vuelve a esa faceta. Y además escribe artículos en revistas especializadas: España, Europa y Estados Unidos. Y él sigue inventando, porque él generadores de corriente, onda corta, bisturí eléctrico, era un hombre fantástico. La guerra civil supone la puntilla. Resulta que
el aparato, bueno, se había ido quedando un poco obsoleto, pero seguían vendiendo para gabinetes. Claro, el Consejo Revolucionario correspondiente de Piedrabuena incauta la fábrica. Aquellas incautaciones normalmente suponían el desbarajuste. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sabemos que en el ejército republicano sí que utilizaron, porque les robarían de la fábrica los aparatos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y entonces, por ejemplo, les voy a poner dos fotos de radiografías antiguas. Se ven redondas porque ese era el foco de rayos. Entonces, la imagen de la izquierda, difícilmente, eso es un fémur, el hueso grande de la pierna, y con esa flecha una bala de fusil Mauser 7 milímetros, que se ha quedado ahí clavada. A ver quién la saca ahora. O una tibia que un disparo la ha atravesado y ha producido una fractura conminuta. Bueno, en el bando nacional parece ser que no les llegó porque no pudieron cogerlos o comprarlos o robarlos, ¿no? La cuestión es que él tuvo que emigrar o exiliarse, porque España, yo siempre lo digo, es un país de envidiosos. Y claro, en el momento que empieza la guerra, pues tenía enemigos y se tuvo que escapar. Y eso que él era republicano, pero se tuvo que escapar. A la vuelta las cosas ya no fueron igual. Además, tuvo la desgracia que su mujer falleció muy pronto y su hijo mayor, que era el continuado. Llega la Segunda Guerra Mundial, que hubiera sido un empujón, pero tenemos que los componentes que venían de Alemania pues siguen sin llegar. En la posguerra había un problema porque si uno quería conseguir una licencia de importación, tenía que pasar por el ministerio correspondiente y seguramente pagar a alguien. Mónico no lo hizo, no le llegaban los componentes y la fábrica se viene abajo, sin que a nadie le importara lo más mínimo en España, lo más mínimo. Él muere en 1961 en una situación económica precaria y se cierra la fábrica. Lo que no se pierde es su memoria, porque él había conseguido una cosa increíble, hacer alta tecnología en La Mancha. Bueno, les voy a contar rápidamente para terminar, porque ya me están diciendo que ya está bien. El aparato de rayos que aparece en la academia. En 2017, siendo director el coronel Herminio Ferreras, sus colaboradores, el subteniente Luzón y el cabo Las Marías, están dando una vuelta a un almacén de cachivaches que tenían, que yo lo he conocido, que llegaba hasta el techo, que daba miedo. Pero ellos se remangaron y dijeron, a ver qué tenemos aquí. Y llegaron a un maletín, eso me lo contaba el subteniente Luzón. Dice, encontramos una maletita, la abrimos y leemos aparato de rayos X de Mónico Sánchez. Y se miran y dicen, esto es como Mortadelo y Filemón, ¿no? Hasta que entran en internet y dicen, oye, que esto es un aparato generador de rayos X y corrientes de alta frecuencia. Se descargan el manual de instrucciones y dicen, oye, que todos esas vitrinas que tenemos llenas de todos estos cristales soplados que son del aparato de Mónico. Entonces dicen, esto es importante. Lo limpian, lo clasifican y lo tienen expuesto todo porque son muchos. Me llamaron a mí por si pudiera ser del botiquín. Y dije, no, nosotros teníamos uno de los grandes. Llamaron a José Manuel Vicente, oye, esto es peligroso, oye, mientras no lo conectéis a la luz y le pongáis el tubo de truc, esto no irradia. Bueno, pues a exponerlo. Tuve la paciencia de leerme el manual de instrucciones porque me pareció muy interesante. Entonces, el manual está escrito por Mónico Sánchez, pero él habla de él. Dice, el aparato no surge de la casualidad, sino del trabajo de Sánchez en la construcción de viejos aparatos generadores de rayos X como ingeniero jefe en Nueva York. Su originalidad es la supresión del transformador, porque los aparatos generadores grandes pues pesan muchísimo y al quitarlo esto queda reducido. Y además yo lo conecto a la luz de casa. Las aplicaciones electrofísicas, principalmente producir rayos X, para todo tipo de necesidades radiológicas. Dice, además, es muy sencillo, dice, porque el tubo de rayos X de Sánchez, y está hablando de él, dice, es unipolar, sin ánodo, ni refrigerador de agua, emite rayos duros de gran potencia. Se puede utilizar para la radioscopia, que es cuando nos ponían, a mí me lo han hecho, te ponían delante del aparato, el médico se ponía allí sentado en una sillica y estaba mirándote. Bueno, esa era una posibilidad. La otra era la radiografía. Tenía unos bastidores donde se metían las placas radiográficas, se impresionaban y se revelaban. Decía, genera radios católicos que producen calor. Es decir, que se utilizaba para rehabilitación. ¿Quién de ustedes no le han puesto calor por una distensión muscular? Dice,
Y además sirve para la formación profesional de los alumnos que estudian electrofísica, electricidad, etcétera, etcétera. Con lo cual es imprescindible en un gabinete de física, que fue el que lo tenía la academia. Dice, pero ojo, también en historia natural, porque se puede estudiar la fluorescencia de los minerales. Y en los gabinetes de química, para el estudio del ozono. Y luego terminaba diciendo, y es a la par que instructiva, muy humanitaria, porque con este aparato se tiene siempre dispuesto para funcionar una instalación de rayos X completa, que además de facilitar el estudio práctico de los rayos X, sirve para utilizarlo como... O sea, él les estaba diciendo a los profesores de física, de química, y si un alumno se tuerce el tobillo, le ponéis el tubo de Crook y lo podéis ver. Si un alumno se clava algo, lo podéis utilizar, que dices, por el amor de Dios, ¿pero qué era esto? Pero él así los vendía, ¿no? Y terminaba diciendo, en cualquier hospital, en urgencias o en la medicina militar es imprescindible. Yo voy a terminar ya diciendo 4 cosas. Mónico Sánchez llegó a ser un ingeniero, científico, inventor y empresario de éxito porque era una persona muy inteligente, muy trabajadora y no se le ponía nada por delante. Si había que estudiar inglés en un diccionario del rastro, si había que coger un vapor e irnos a América, nos íbamos. Luego fue un patriota, porque en vez de quedarse en Estados Unidos, que estaba él muy bien instalado, decide volver a España porque él consideraba que España estaba muy subdesarrollada y necesitaba que gente como él trajera la modernidad. Lo que pasa es que a lo mejor, si en vez de irse a Piedrabuena se va a Bilbao, se va a Madrid o se va a Barcelona, pues hubiera sido todo más sencillo, ¿no? El aparato de Sánchez fue una revolución porque se ponía en funcionamiento en 5 minutos. O sea, es que era conectarlo a la luz, poner el tubo y aplicar un tornillo que era con lo que aplicaba la carga, ¿no? Enseguida fue imprescindible en los servicios de traumatología, esguinces, luxaciones, fracturas, en cirugía, cuerpos extraños de todas las clases, y la tuberculosis. No hay que olvidarse que en estos años la tuberculosis mataba a cientos de miles de personas. A partir del momento que los rayos X se generalizan y el portátil, todas las campañas antituberculosas tendrán una radioscopia. A mí, en mi pueblo, de niño, nos llevaban al Colegio de los Escolapios a Sanidad y nos pasaban a todos una vez al año por el aparato de rayos. Y luego yo lo hice. Yo hice la mili como soldado médico en el Hospital de Generalísimo de Madrid. Y un día acompañé a un capitán médico con uno de esos vehículos con un aparato de rayos portátil a la escuela de Estado Mayor, porque íbamos a hacer una fotoseriación. Entonces, lo que más me agradó de aquello, yo siendo soldado con el uniforme de granito, que los capitanes formaran allí delante de la ambulancia y vinieran a darme explicaciones de que habían cogido un catarro, pero que estaban bien, que no les pasaba nada. Bueno, lo que se hacía no era una radiografía, era en un carrete de 35 milímetros de fotografía, porque luego teníamos unos visores donde los mirábamos. Hay un profesor que se ha dedicado toda la vida a Mónico Sánchez, Juan Pablo Rozas, que me ayudó. Cuando se descubrió este aparato en la academia, me puse en contacto con él y me mandó información que él sí que vio la documentación original de la fábrica y dijo, por lo menos en los libros que yo he consultado se fabricaron unos 3.000 aparatos que se vendieron entre España, Francia y Portugal. Dice, aparatos que salían de Piedra Nueva en carros tiros por caballerías, porque la estación de tren estaba en Ciudad Real. Se quedó obsoleto porque el tubo Crook fue sustituido por el College, y lo que a mí me extraña es que Mónico Sánchez no adaptara su aparato a la modernidad. No le interesaría lo que fuera. Su legado no se ha perdido. Su legado, la familia depositó el material en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña, y allí está. Y en otros sitios. De hecho, el profesor Rozas ha puesto en marcha algún aparato, no con rayos, sino para las demostraciones físicas, ¿no? Y además hay una cosa que a mí me encanta cuando dice el aparato este se generalizó entre los médicos de pueblo. Los médicos podían comprar y había una propaganda que decía, doctor, hágase electrólogo por $1 al mes. Y estos aparatos los compraban los médicos de pueblo que iban o bien en su consulta o iban a la casa del paciente y lo llevaban, ¿no? De la fábrica prácticamente no queda nada. En esta foto de la derecha, al fondo, que se ve un pedacito de ladrillo, es lo único que queda en la fábrica, porque esto es el centro de salud. Y hay un
un cartel que pone: en estos terrenos, hoy en día dedicados al servicio público, se levantaron a partir de 1913 el Laboratorio Eléctrico Sánchez y la Central Eléctrica, obra del ilustre inventor don Mónico Sánchez Moreno, hijo de esta villa. El Instituto de Segunda Enseñanza es Mónico Sánchez, hay calle de Mónico Sánchez, busto de Mónico Sánchez y la casa que se conserva. Lo conserva la familia y la abren una vez al año, está perfectamente conservada, según he leído. Hay una fiesta patronal, las Cruces de Mayo, y es cuando se puede visitar. Los historiadores de Mónico siempre dicen lo mismo de los españoles. Si en vez de nacer en España nace en Estados Unidos, en Francia, pues hubiera sido un hombre famosísimo. Yo aún digo otra cosa: si no hubiera vuelto de Estados Unidos, pues seguramente su empresa, con Tesla, con la Westinghouse, con la otra y con la otra, pues seguirían funcionando. Pero él tenía el empeño de venir a España, traer la modernidad y transformar su pueblo en un sitio moderno, que lo consiguió durante unos años. Pues muchísimas gracias. Perdón, se me ha olvidado la foto de la derecha. La foto de la derecha es el actual coronel director del Museo de la Academia General Militar, Gustavo, y el de la izquierda es el subteniente Luzón, que es el que encontró el aparato, y están delante del expositor que tenemos en la academia con todos los aparatos y todos los complementos del aparato de Mónico Sánchez, que se me iba a quedar en el tintero y no puede ser. Bueno, no solo ha sido fantástica, sino que pobre Luis ha hecho un esfuerzo tremendo porque estaba bajo amenaza. Perdón, estaba bajo amenaza del alto mando que tenía que acabar antes de las 8 y te has adelantado. Entonces, vamos a seguir las pautas que hacemos siempre. Vamos a pasar a turno de preguntas que vamos.